Bien, reitero mi saludo a ustedes, mis queridos hermanos de la Iglesia de Cristo. Les deseo las más ricas bendiciones a todos ustedes. Y hoy he querido compartir con ustedes una meditación, una exhortación, que más que lo que pueda transmitirle yo a ustedes, sea la propia palabra de Dios la que les anime, la que les exhorte a reflexionar en lo que aquí está escrito. Yo siempre me he preguntado, y espero que la respuesta a esta pregunta sea con total sinceridad, al menos de parte de ustedes. ¿Cuánto usted lee la Escritura semanalmente? ¿Qué tiempo usted le está dedicando a la lectura de la palabra de Dios en cada semana? ¿1 hora? 2 horas, 3 horas, o está leyendo muy poco. Déjeme decirle algo, la palabra de Dios dice enfática y claramente que toda la Escritura es inspirada por Él y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la Escritura va a producir un bien en nosotros. Yo creo que no podemos pasar por alto este primer día de la semana sin nosotros experimentar de una manera mucho más especial cómo la palabra de Dios nos va a hablar a nosotros directamente, más de lo que yo le pueda decir a ustedes. Y es que había un siervo de Dios que amaba sinceramente a la iglesia. La amaba con corazón sincero. Y la exhortaba y la animaba en todo momento a hacer algo muy importante. Y era obedecer. Les animaba a que vivieran vidas de obediencia, a que perseveraran. Así lo hacía con cada una de las iglesias donde él trabajaba. Estoy hablando del apóstol Pablo. Y específicamente la enseñanza de hoy va a estar dirigida a que la palabra de Dios que quedó redactada en esta carta a los tesalonicenses sirva para animar a la iglesia, a todos ustedes, a todos nosotros, de manera general. Primera Tesalonicenses capítulo 5 a partir del versículo 12. Pablo exhorta a la iglesia en Tesalónica. Pablo exhorta a los hermanos y le da consejos muy útiles que quedaron, gracias a Dios, reflejados acá en la palabra, perfectamente revelada en la Escritura. Dice el versículo 12 del capítulo 5 en Primera Tesalonicenses, dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. El primer consejo que le da Pablo a la iglesia en Tesalónica es que tengan en cuenta a aquellos que los presiden a ustedes. Obviamente Pablo no está hablando ni siquiera de él mismo, está hablando de los varones, de los líderes, de los siervos de Dios que se encargan de velar por el rebaño. Dice que los reconozcan, dice que le tengan mucho estima por causa de la obra que ellos llevan a cabo. Este pasaje me hace recordar rápidamente que donde no hay una dirección sabia, el pueblo va a caer. Que cuando el pastor es herido, las ovejas se van a dispersar. Y es que la iglesia necesita siervos de Dios dedicados a la obra. Y no solamente necesita a sus siervos, sino que tiene el deber de orar por cada uno de ellos. Es el primer consejo que le da Pablo a los tesalonicenses. Y es un consejo sumamente importante porque la iglesia, si bien no la sostiene nunca un hombre, la iglesia y la obra la sostienen estas personas que se dedican con amor, con dedicación y entrega a velar por ustedes. Estos dos versículos encierran mucha enseñanza cuando lo aplicas de manera práctica. Cuando ves que tu hermano te aconseja, y estoy hablando de tu hermano, el varón, el siervo de Dios,
Estoy hablando de los hermanos que te presiden, estoy hablando de Reinaldo, estoy hablando del hermano Miguel, del hermano Yoleisi, del hermano Alexis, o el caso mío. Cuando nos acercamos a ti, nos acercamos para exhortarte, nos acercamos porque estamos preocupados por ti, nos acercamos porque queremos aportarte positivamente en tu vida espiritual. Cuando te damos un consejo, jamás lo hacemos por hacerte daño. Incluso cuando nos toca suministrar disciplina, no lo hacemos con la intención de que la persona caiga, sino que de la persona se levante. Y la iglesia debe tener en estima a estos siervos, a estos varones que os presiden, como dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos males se pudo evitar el pueblo de Israel gracias al liderazgo efectivo que hizo Moisés? ¿Cuántos males se evitó el pueblo de Egipto gracias al liderazgo efectivo de José? Si el pueblo se hubiese revirado contra José, Egipto no hubiese fructificado, porque Egipto también tuvo en cuenta lo que José hizo por ellos. Con gran dosis de actos de poco agradecimiento del pueblo de Israel, podía haber habido resultados terribles en esta nación. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y muchos sí obedecieron y sí reconocieron el trabajo y la labor que estaba haciendo Moisés, enviado por Dios y siendo usado por él. Ese es el primer consejo que le da Pablo a los tesalonicenses, y es un consejo que no es para una persona, sino para la iglesia de manera general. Dice el versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. En la iglesia de nuestro Señor, en nuestra congregación, hay de todo este tipo de personas. Hay débiles, hay de poco ánimo, hay ociosos. Los ociosos son específicamente los que pueden hacer un poco más por la obra de Dios, sin embargo no lo hacen. Es deber de la iglesia animar a todos los hermanos a que sirvan en algo también. Y míralo con un poco de luz larga. Ten en cuenta que nosotros no vamos a estar reuniéndonos en casa todo el tiempo, sino que aspiramos y anhelamos el volver a reunirnos desde el local. Y hay obra que hacer, hay trabajo que hacer, y tú eres parte responsable de ese trabajo. Como miembro del cuerpo tienes que sumarte a hacer algo también. No te estamos pidiendo que lo hagas ahora, te estamos pidiendo que utilices este tiempo para prepararte, y si bien puedes animar en algún momento a un ocioso, te puedes animar a ti mismo si el ocioso eres tú. Porque la iglesia necesita de esa obra, no solamente de esos que llevan o que presiden o que guían el rebaño, sino también de aquellos que no lo hacen. O sea, el resto de la iglesia, ustedes, todos juntos, tienen que animar a aquellos que son de poco ánimo, a aquellos que son débiles, y sobre todo tener paciencia para con todos, porque muchos, a pesar del llamado, no van a dar el paso al frente. Dice el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Que pueda haber conflictos, que pueda haber situaciones. Nunca el consejo de nuestro Señor ha sido pagar mal por mal, sino hacer el bien. Orar por aquellos que nos hacen daño. Orar por aquellos que no viven en santidad y en su vida de desobediencia a Dios, pues nos afectan a nosotros. No pagar mal por mal es amar a tu prójimo como a ti mismo, como nos enseñó nuestro Señor Jesús. Y es una práctica que debe ser habitual cuando el hombre carnal siempre tiende a desquitarse con aquel que le hace daño. Y es un consejo muy bueno para la iglesia y sobre todo para los tesalonicenses, que también padecían de la persecución y del mal de aquellos que incluso profesaban alguna fe. Dice el versículo 16, estad siempre gozosos, que nadie quite el gozo de tu corazón, que nadie quite la alegría que tú tienes en tu Señor. Estad siempre gozosos, a pesar de las circunstancias, a pesar de las escaseces, a pesar de la situación actual que nuestra nación está viviendo. Muy difícil, incluso más difícil que muchos países en este mundo. Estad siempre gozosos porque tu Señor, nuestro Señor,
nunca nos va a dejar abandonados. Versículo 17, orad sin cesar. Iglesia, una iglesia y un cristiano que no ore va a caer. El que no tenga una vida activa en oración jamás podrá lograr crecimiento espiritual. Te hacía una pregunta al principio y hoy la recalco. Ahora la recalco. Pero esta vez no con la lectura de la Biblia, sino con la oración. ¿Qué tiempo le estás dedicando a la segunda labor más importante que tú puedes hacer para tu crecimiento espiritual? ¿Estás orando sin cesar? Date cuenta y piensa en tus hermanos. ¿Cuántos hermanos están viviendo quizás con poca economía o con ninguna? ¿Cuántos hermanos no tienen que comer? ¿Cuántos hermanos están pasando por situaciones de salud seria ahora sin tener medicamentos? ¿No son motivos para orar? ¿Cuántas cosas hay que solucionar en cada una de nuestras vidas? Que debe estar abierta como un libro delante de Dios para ser revisada constantemente. Y nosotros, cada día, pedirle a Dios que nos ayude a cambiar, a mejorar en la humildad, a mejorar en la mansedumbre, a ser sabios, a ser íntegros delante de Dios. Son motivos para orar y para estar orando sin cesar, como dice el apóstol Pablo. Dice el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El ser agradecido es un don que debe tener aquel cristiano que verdaderamente confía en Dios. Una iglesia que de veras reconozca lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros va a ser una iglesia agradecida. Y nosotros personalmente tenemos muchos motivos por los cuales darle gracias a Dios. Sobre todas las cosas porque hasta hoy Dios nos ha cuidado y no hemos podido lamentar que haya sido infectado ningún miembro de nuestra congregación. Aun cuando lo sea, daremos gracias también. Pero hasta hoy no ha ocurrido. Y eso ha sido gracias a Dios. Dice el versículo 19, no apaguéis al espíritu. Y una manera importante de apagar el espíritu es siendo malagradecido con Dios. No orando, perdiendo el gozo, no leyendo la escritura y no viviendo vidas de obediencia. Les voy a hacer un poquitico más de énfasis en la vida en obediencia. ¿Sabes por qué? Porque he aprendido que al final nosotros no nos salvamos por asistir al local. Nunca te sientas mal, mi estimado hermano, porque en este tiempo no puedes asistir al local para adorar a Dios. Tú estás adorando a Dios cada uno de los días de tu vida, cada una de las horas y de los minutos que te está tocando vivir. Porque al final la vida en obediencia es mucho más que cualquier adoración que nosotros podamos brindarle a Dios. Y eso es precisamente lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. No apagues el espíritu. La mejor manera que hay de apagar el espíritu es vivir vidas desobedientes, vivir vidas soberbias, alejadas de la voluntad de Dios. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, dice el apóstol Pablo. Y las consecuencias de vivir de esta manera están reflejadas también en el mismo pasaje. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿no te das cuenta de las consecuencias positivas que va a haber en tu vida cuando tú vives vida de obediencia? ¿Acaso no te percatas cómo Dios está totalmente presto a ti, atento a tus necesidades? ¿Cómo está tratando constantemente de ayudarte a perseverar en tu camino? Para que te vaya bien, para que tengas una vida agradable delante de sus ojos. Todos y cada uno de los consejos del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, están dirigidos a la vida en obediencia delante de Dios. Me recuerdo de el momento en el que Samuel fue ordenado por Dios a llevar a cabo una misión en la guerra. Dios mandó a Saúl a acabar con un pueblo. Sin embargo, Saúl, ¿qué hizo? Saúl llevó a cabo la tarea de Dios a media. Digamos que lo hizo todo bien excepto una sola cosa. Por causa de esto, Saúl fue desechado.
Y el profeta Samuel se encargó de decirle lo que Dios le quería decir. ¿Sabe por qué toco este punto? Porque a veces pensamos que como estamos viviendo estamos bien, que no tenemos nada que solucionar. Sin embargo, nos damos cuenta que por un desliz se nos puede ir la salvación, por no obedecer literalmente como Dios quiere que nosotros obedezcamos. Lo que Jehová mandó a decir a Saúl fue esto, usando a Samuel. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es más que los sacrificios. El obedecer es más que la adoración que tú puedas brindarle a Dios cada primer día de la semana. Y no estoy diciendo que no sea importante, de hecho, es obligación de nosotros brindarle adoración a Dios. Pero la adoración de Dios a Dios de parte de nosotros no se resumen en 2 horas, ni en 1 hora, ni en media hora cada uno de nosotros el primer día de la semana, sino en vidas de obediencia. Vidas que si no perseveramos desde ahora, no vamos a alcanzar la que está preparada en los cielos. Y eso precisamente es lo que la palabra de Dios trata de evitar en cada uno de nosotros, para que no ocurra jamás una caída, ni que se nos apague el Espíritu de Dios por no perseverar en estudiar, en orar y en vivir vidas de obediencia. Estimados hermanos, yo creo que usted ha visto cómo la palabra de Dios ha sido quien le ha hablado a usted. Tome este pasaje nuevamente en su hogar, siéntese, estúdielo y trate de ver si hay alguna nueva enseñanza que Dios le quiera dar a usted. Lea la palabra de Dios como lo que es su palabra, como que Dios te está hablando a ti. La única manera en la que Dios te va a hablar es estudiando su palabra. Y vas a ver, piénsalo, siéntelo y ora antes de hacerlo y vas a ver cómo Dios te va a dar un nuevo mensaje. Aquí, revelado en su palabra. Que el Señor los bendiga a todos ustedes, mis hermanos, y deseo que la iglesia siga creciendo fortalecida, unida, en amor y sobre todas las cosas, en obediencia. Que el Señor los bendiga.